Minutos y bueno, pues el jueves pasado en el Universal publiqué una columna respecto a aquella reunión, recordará y lo recordará mejor cuando vea las imágenes, a quienes nos sigan en las plataformas de Grupo Fórmula, cuando se dio una reunión entre la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con quien fue identificado como Celso Ortega Jiménez, alias La Vela o el Ardilla, líder del grupo criminal de Los Ardillos. Esto fue en un restaurante de Quechultenango. Luego primero se dieron a conocer unas fotos, allá por julio del 2023, con un audio. Luego, días después, se dio a conocer un video, algunos pedazos del video de esta conversación. Norma Otilia Hernández siempre dijo que había sido un encuentro fortuito, que no los conocía y que, bueno, pues era una situación que salía de su control. Esta mañana está aquí la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, 2 años después de esta situación tan complicada que se vivió, bueno, y que se sigue viviendo en Chilpancingo respecto a la violencia y en Guerrero. Norma Otilia, gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Azucena Oresti, por esta oportunidad, pues por supuesto de contestar algunos cuestionamientos que quedaron en el aire, quizás por la polémica que sucedió en ese momento, y dije, o me dedico a contestar o me dedico a gobernar en un momento muy difícil. Tú terminaste la alcaldía en Chilpancingo en el 2024, y desde entonces poco supimos de ti, salvo que Morena te había expulsado del partido. Sí. ¿Y luego regresaste ya a Morena? Sí, metimos un argumento al tribunal que no había un sustento que me diera esa resolución de expulsarme, ¿no? Mientras eran simplemente notas mediáticas, pero nunca hubo un argumento, un señalamiento directamente hacia mí. ¿Y el tribunal fue quien falló a favor tuyo? Para que te quedaras en Morena. Así es, y posterior, apenas la semana pasada, sesiona el Consejo y admitió el poder regresarme mis derechos partidistas. Con esto, pues supongo buscas la gubernatura en 2027 en Guerrero. Pues creo que alguien ya nos había adelantado ese tema. Cuando se trabaja bien, creo que toda aspiración es legítima, pero creo que en mi caso es distinto. Yo creo que regreso a la actividad social siempre lo dije que es mi mejor versión, porque yo vengo del activismo y obviamente vengo pues de frente, de cara a la ciudadanía, que pues no es lo que se manejó ahí. Ustedes saben los contextos que vive hoy Guerrero. Creo que el tiempo me ha dado la razón. En estos últimos 20 años ha habido una situación muy complicada en el tema de seguridad. Quien conoce a Guerrero, quien vive en Guerrero, sabrá de todas estas autodefensas que están concentradas y en la zona centro, como es mi caso. Como policías comunitarias, como policías etcétera. Comunitarias, exactamente. A ver, vamos a empezar por el principio, Norma Otilia. Hemos hablado contigo desde, pues, 2023, ¿no? Cuando recordarás que dejaron ahí desmembrados 7 cuerpos en Chilpancingo, te dirigían una narcomanta, a ti con amenazas. Hablé contigo y me dijiste, pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Pocos días después salió esta fotografía que veíamos, donde te reúnes con Celso Ortega Jiménez, alias La Vela o el Ardilla, con un audio en donde tú platicas pues con una cierta familiaridad con este señor. No sé si tengamos el audio, por favor, lo podemos correr. A ver, ¿sí lo escuchamos? Está usted en una mesa con otra persona de una playera blanca, hay una gorra. ¿Quién es este sujeto? No lo conozco. ¿En Es más, su si tú me mesa? dices, ni siquiera, sí, pero ni siquiera lo recuerdo. Yo soy presidenta municipal y obviamente, pues en el camino me siento con mucha gente. Yo no sé si es alguien, un delincuente o es parte de la población. Como tú viste en ese video, yo ni siquiera sé, o sea, con quién nos estamos sentando. Está pues editado, no es una cuestión, cada quien lo dice a su forma. Nada más fui invitada. Ese es el audio del video. Adelante. Sí, ya estamos viejitos. ¿Sí? Nada más ¿Ya estás en el cuarto, hija? Sí.
Bueno, tú le dices, yo te hacía ya más viejito, ya estás en el cuarto piso, tal. Eso indica, era la primera vez que tú lo veías. Así es. Pues bueno, como toda, yo soy pues presidenta municipal y siempre trato de establecer diálogos, obviamente que generen confianza. En este sentido, esos días recordarán, y ahí está, creo, ahí está, digo, en las noticias, que en esas fechas, precisamente en junio, había una situación muy complicada en Chilpancingo. Hubo un multihomicidio, retuvieron a los militares, retuvieron a los autoridades del Estado. Obviamente la gente pedía auxilio, no podía pasar, porque cada transportista que entraba a la capital, pues lo asesinaban, les quemaban el transporte. Entonces yo hice varias estrategias. Uno, el poder generar el transporte, aunque sea del institucional, particular, porque estaba prohibido el ingreso de la Federación y del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Obviamente, como presidenta municipal, obviamente no evadí mi responsabilidad, fui pensando que incluso a mí me hubieran retenido, ¿no? En ese momento llevé víveres, obviamente busqué cuál era la circunstancia, busqué a los comunitarios en ese sentido, nunca hubo a lo mejor un encuentro y sucede que voy a un restaurante y obviamente me sugieren en ese momento, oye, aquí está fulano de tal, es el encargado del tema de seguridad, desde hace varios años era importante que puedas establecer un diálogo. Obviamente ese diálogo fue respetuoso, siempre como presidenta me dirigí con mucho respeto, obviamente ese fue un primer encuentro y nunca hubo uno más, porque creo que hay una frase que dice, nos vemos en el segundo desayuno. Una manta, o te algo. dejaron. No, pero al final creo que en el video hay un video que dice, te veo en el segundo desayuno. Resulta que yo al final, pues le digo a mi esposo, él me acompañaba y le digo, paga, por favor. Y dice, ya está pagado. Y yo le digo, me toca a mí el próximo desayuno. Creo que eso dije. Pero eso es lo único que sucedió. Yo siempre manifesté que nunca hubo pacto, jamás pondría en riesgo la estabilidad del gobierno, los recursos del gobierno. Creo que ahí están los resultados, como nunca ha habido un precedente histórico de los ingresos que ha habido en la capital. Tú en un inicio me dijiste que había sido un encuentro fortuito. ¿Lo sostienes? Bueno, quiero decir circunstancial, obviamente, claro que se buscaban los canales en algún momento. Cuando voy a ese restaurante, aprovecho esa oportunidad y no la desaproveché para poder, pues, preguntar en el tema de seguridad. Recuerdo perfectamente lazos de esa reunión, nunca puedes acordarte exactamente qué es lo que platicaron, pero pues me platicaba el comunitario o la persona en ese sentido, porque así. Pero tú sabías que era la ardilla. Porque cuando le dices te hacía más viejito, pues tú ya sabías quién era. No, porque yo me refería en el sentido de que la mayor parte de los jefes comunitarios eran como de mayor edad, en esa parte, en esa línea. Obviamente era la primera vez que lo veía. Para nosotros nada más era una especulación. Si era decíamos, si era a lo mejor cabeza de un grupo delictivo o era una cabeza de... Pero no se presentó él, ¿no te dijo soy fulanito de tal? Sí, creo que como muchos, obviamente no le tomas así como mucho, soy fulana de tal, soy fulano, imagínate todos los días yo tengo... Pero tú sabías quién era Celso Ortega, ¿no? O sea, al momento de escuchar el nombre... En ese momento, obviamente, yo no sabía que era él hasta que yo soy fulano, pues en ese momento ya hay supiste. Que romper o sea, digamos hielo, que ¿no? cuando y ya pues, te sentaste ahí en la mesa dijiste, caray, es Celso Ortega. Así es. Ok. ¿Quién te sugirió en ese restaurante de Quechultenango que te sentaras con él, pues, a platicar? Bueno, lo comentaba, pues Guerrero es complejo, la capital es compleja, y tú has visto los últimos meses, años, lo que ha sucedido. Yo quiero hablar por mí, responderte por mí, en el sentido de que para no transgredir a terceras personas que al ratito corran peligro. Yo lo único que puedo decir es que nunca hubo un pacto, por eso inmediatamente que sucede y ventilan un video que quiero comentarles, tergiversado, cortado, tratando de unir palabras que nunca fueron y que obviamente
inmediatamente fui a la fiscalía y les dije, aquí estoy. Al otro día el ¿General video, de la República? Así es, en la Fiscalía General de la República. Sí, lo recuerdo. Y aquí estoy, investíguenme, díganme. Y yo estuve ahí cerca de 2 días, ahí, o sea, en el sentido, tú sabes cómo es el proceso, ¿no? Cuando uno miente o no miente. Le dije, esto es lo que sucedió, nunca hubo impacto, fue una plática. Creo que dialogar no es pactar. Para mí era muy importante la estabilidad gubernamental en el municipio por 3 razones. Por la situación que ya se había agotado, obviamente, el diálogo con la Federación y el Estado, y obviamente tenía que entrar yo por el auxilio que me pedía la población. O sea, déjame decir, estaba Guerrero en llamas, ¿no? Tú pides ayuda al gobierno estatal, a Evelyn Salgado, y no te apoyan. No, fíjate que ese es el tema. Cuando suceden estas situaciones, yo creo que la estrategia, y obviamente la maneja la Federación y el Estado, no nos los comentan, a mí me comentan después, ya me doy cuenta por las noticias y obviamente después, oye, pues ayúdanos, ¿no? Pero ya que se había retenido, ya que se había pasado toda esta O sea, tú no tenías información de qué estaba haciendo el gobierno estatal ni el federal. No, lo único que nosotros estábamos al tanto de decirle, esto está sucediendo en las mesas de seguridad, yo hablaba todos los días con mi secretaria, por favor, hay que coadyuvar, hay que ver cómo están los sectores, a quién le toca aquí, por favor. Entonces, creo que la parte que nos correspondía a nosotros lo hacíamos. De acuerdo, pero de allá para acá ustedes no tenían retroalimentación. Y eso te puso, tú me dices si es correcto, en una posición de querer calmar la sangría o disminuir la violencia en Guerrero. Cuando a ti te dicen, aquí está este señor, que es uno de los responsables de la violencia en el estado, en tu municipio, y hay oportunidad de que platiques con él, dices, pues adelante. Voy. O sea, cuando me dicen, esta es la persona que es el tema de seguridad, y obviamente la pregunta fue escueta, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y bueno, el comentario, nosotros no tenemos nada que ver, al contrario, regresamos y me cuentas qué pasó en la reunión. Sí, cómo no. Gracias, es Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo en Guerrero. 45 minutos, continúa aquí con nosotros en el estudio Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo Guerrero, morenista. Norma Otilia, estábamos por entrar en el detalle de la reunión que aceptas, tuviste con este señor alias El Ardillas, Celso Ortega Jiménez, líder criminal de los Ardillos en un restaurante de Quechultenango. Esta reunión fue en el 2022. Así es, fue en el 2022. ¿Cuánto duró más o menos? Pues yo calculo, primero no fue desayuno, como ven, era como un cafecito, nunca desayuné, el tiempo considero que fue menos de 1 hora, no conté el tiempo, pero sí fue un tiempo muy corto. Yo escribí en la columna, vamos al inicio, estabas tú con 2 hombres, estabas frente a frente con este señor que estaba armado, evidentemente te dabas cuenta que estaba armado, ¿no? El ardillo o la vela o como le digan, y tú estabas escoltada por 2 hombres. ¿Quiénes eran? Bueno, no escoltada, estaba... Bueno, no digamos escoltada, acompañada. Principalmente estaba por mi esposo, Ajá. Obviamente. Venían con algunos otros compañeros que no quisiera yo comentar, ya lo tiene la fiscalía, que estuvieron acompañándonos, y obviamente por lo que te comentaba, para no, ¿Era un miembro de la iglesia? Yo lo que quiero comentarte nada más es lo que te decía, dar respuesta de mí, de lo que yo hice. Yo te pregunto y tú me respondes. Lo que puedas, porque también es comprometedor, pero tú me respondes lo que puedas. ¿No era un hombre de la iglesia o no me quiere responder? No te quiero responder. Bueno, entonces estaban ahí y ¿cuál fue el emplazamiento? ¿Llegas? ¿Quién toma la palabra primero o de qué platican? Pues bueno, lo primero fue el saludo, de lo posterior, él creo que empieza a hablar de lo que estaba sucediendo precisamente en la capital. Lo vi molesto en ese sentido, decía que como a lo mejor en ese momento creo que era la forma en cómo se estaba tratando la situación, que ellos siempre se dedicaban a cuidar, a salvaguardar a la población, y que ellos, antes de que ellos llegaran ahí como autodefensas, pidieron apoyo, ayuda a los pobladores, y que fue por los pobladores que estuvieron ahí. Entonces, que no era la forma. Entonces yo no recuerdo lo que le decía que a mí pues no como que yo también estaba como molesta, te voy a comentar,
yo estaba como molesta porque nunca me contemplaron en ese momento. Si había un tema, yo creo que por ser la primera respondiente como presidenta municipal, pues yo conozco cada presidente de colonia, cada presidente de barrio, cada comisario de mi comunidad, y creo que se pudieron haber hecho las cosas de la mejor manera, ¿no? Y no exponer a los militares, no exponer a la mejor a ciertas autoridades, y que al final quien pagó los platos rotos, pues fue la población, porque si el taxi entraba allá, incendiaban, asesinaban, si entraban de allá para acá era viceversa. Entonces no me quedó de otra más que obviamente dialogar con esta persona, y le pregunté escuetamente, o sea, le dije, ¿de ti depende la seguridad? Dime, o sea, y se lo pregunté 2 veces y me dijo que no. Entonces en ese momento pues dije, entonces esto es un tema que ya no corresponde a mi responsabilidad, ¿no? Entonces obviamente se hablaron de otras cosas, puedo decirte que se habló de política, se habló hasta, a lo mejor en algún momento quiso hablar como de cosas personales, que no lo permití, obviamente, hasta pareciera que es un político, ¿no? Porque como tú sabes que finalmente uno como política tiene que ser empático, cuando te sientas con alguien tienes que saber, ¿no? El tema, quién es la persona, para Él poder estaba interactuar. perfectamente enterado. Exacto, exacto. Oye, entonces cuando tú le preguntas, ¿tú eres el jefe de seguridad? ¿De ti depende la seguridad? ¿Quieres decir, de ti depende, le preguntabas, que baje la violencia? Así es. Y él dijo, no. No, así me dijo. ¿Y entonces qué sucedió después? Pues lo que sucede nada más, pues... ¿Qué te pidió? Bueno, fíjate que en eso me platicaba varias cosas, a lo mejor que tenía conflictos muchas veces, que gente que venía de su área, que quería vender, creo, en el mercado y que no les permitían, y obviamente en ese sentido, creo que en ese sentido, sin temor a equivocarme, decía, ojalá pueda interactuar. Le dije, no, yo no soy vocera. O sea, esa parte jamás, o sea, nunca, jamás pude decir, pues es que intermediaria con la gobernadora. ¿Cómo crees? Con la gobernadora en pues este principalmente caso. Con las autoridades. O sea, obviamente yo iba estrictamente por el tema que estaba pasando en Chilpancingo. O sea, tú querías que él te diera un panorama. Y obviamente me hablaba de otras cosas, que no sé qué, o sea, otros temas que yo le decía, a mí no me informan y no son de mis competencias. Yo soy presidenta municipal de aquí. Okay. A mí háblame de lo que está sucediendo aquí. ¿Y qué te dijo sobre Chilpancingo? Pues simplemente el tema, creo que pues no había ningún tema, solamente decía... ¿Era el tema de los taxis? El tema pero que no depende de nosotros. Correcto. ¿Taxis, obviamente el comercio informal? Lo que era el tema de las carnes. Y obviamente lo que les dije, eso no es un tema mío, obviamente, y ya. Entonces, lo único que quería, creo que fuera como interlocutora. Obviamente, lo único que le dije, pues yo no puedo ser vocera, pues, por decirlo, no nada más con la autoridad, a lo mejor con la autoridad sí, pero en ese sentido, con los quienes a lo mejor en un momento dado tenían conflicto, ellos mismos. En esa época, Norma Otilia Hernández, yo hablé con el obispo Salvador Rangel, más o menos por esos meses siguientes, y él aceptó que estaban teniendo conversaciones con los tlacos, con los ardillos, para establecer una tregua en Guerrero y que parara pues ese momento tan dramático que vivió Chilpancingo, con la quema de vehículos, secuestro de choferes, asesinatos y manifestaciones y un larguísimo etcétera. ¿Tuvo algo que ver Salvador Rangel con tu reunión? Bueno, siempre he dicho que siempre voy a coincidir con las personas que promuevan la paz. En este caso, siempre que se dirijan y nunca sobrepase el Estado de Derecho y no caigan en lo ilegal. Obviamente creo que la iglesia en este sentido, el obispo ha sido, pues poderlo decir, a lo mejor un articulador en este tema del sentido de la paz, ¿no? Digo, creo que en días pasados, no sé si vieron que el obispo actual está haciendo un llamado a la paz, ¿no? Y principalmente a los delincuentes. Justo a la semana pasada, cuando yo escribí esta información que... pues una fuente muy cercana al tema me comentó respecto a tu reunión con este señor El Ardilla, justo veía que el obispo ahora hace otra vez un llamado al diálogo, al acercamiento, a una tregua entre los grupos criminales que volvieron a desatar la violencia en Guerrero.
¿Fue Salvador Rangel quien te dijo, aquí está este señor, ¿te puedes sentar con él? No quisiera eso no contestarlo. Uh-huh. ¿En qué quedaron al final? Entiendo que en esa reunión estaban frente a frente y él te dice, oye, tengo problemas con las concesiones, tengo problemas con los mercados, con la carne, con los comerciantes, etcétera, y tú le dices, oye, pues esta ventanilla no es. Ajá. ¿Cómo termina la reunión? Pues bueno, termina obviamente pues diciendo, pues no es mi tema, en mi caso, obviamente lo único que le dije, pues si hay un tema que corresponda a mí y se pueda arreglar, me refiero, para que haya paz, obviamente pues se lo dije, ¿no? Pero nunca hubo un pacto. ¿Pero qué te imaginabas? ¿Qué podías tú ceder ante un criminal? No, fíjate que lo que yo me imaginaba, como eran grupos de seguridad, siempre las autodefensas lo único que te pedían, ayúdenos que con las gasolinas, ayúdenlos con los uniformes. A mí me pasó, o sea, yo desde el 2018 que he venido como servidora pública, pues teníamos que subir a la sierra, teníamos que ir a los pueblos santos, teníamos que ir a los pueblos del Valle, teníamos que ir a los pueblos del Circuito Azul, y obviamente siempre te topabas con autodefensas, y siempre había, oiga, ayúdenos con la gasolina, ayúdenos con esto, oiga, échenos la mano, fíjese que pero cuestiones como esas. Estos son criminales. Pero no lo sabía, obviamente ¿Tú yo no sabías para mí en ese momento que Celso Ortega era un criminal? no lo sabía, solamente lo que decía era pues especulaciones de alguna manera, porque si hubiese sido un criminal, el restaurante está a 10, 15 minutos de Chilpancingo. Supongo que lo cerraron, porque supongo que no, pues yo venía con gente, el restaurante había gente. Es que en ninguna de los videos se muestra que haya gente en las mesas de alrededor, pero estaba abierto. Estaba abierto. Desde el 2015, ¿no? Este señor ha sido uno de los protagonistas del recrudecimiento de la violencia en Guerrero. Tú lo viste años después y supongo que lo sabías, Norma Otilia. Pues no es específicamente, la verdad nunca pensé tocar hasta este tema como presidenta municipal. De entrada nunca pensé que eso era un tema tan profundo. O sea, ya lo habían detenido por secuestro, por homicidio allá por el 2008, o sea, sabido que era un tipo peligroso. Pues yo la verdad no sabía, ni lo conocía. O sea, si tú me dices, la verdad no lo recuerdo, veo de espaldas y trato de decir, es que no me acuerdo, o sea, no, en mi vida lo había visto. Bueno, te decía, ellos pretendían, ¿tú que hubieras estado dispuesta a ceder? A ver, cuando me dices esto de, pues yo pensaba que había algo que dentro de mi municipio yo pudiera acceder. Bueno, ¿qué es lo común que te piden cuando hay autodefensas o pueblos? Te piden muchas veces, ayúdanos con la comunidad, nos hace falta que la calle, que nos hace falta que el sistema de agua, que nos hace falta, siempre como que es este tipo de presiones sociales. Siempre, por ejemplo, nosotros como presidentes municipales, o que es un conflicto del agua, siempre allá tenemos conflicto del agua. A mí me tocó, no sé si viste en las noticias, que yo venía bajando de Jaliaca a la sierra, y a Mojileca y Omiltemi traen un conflicto agrario, ¿no? Y se iban a agarrar, era como un 9, 10 de mayo, 11 de mayo, y obviamente yo voy pasando ahí, y pues evité el conflicto. Incluso me habla Gobernación, oiga, la vamos a sacar. Le dije, no, yo me quedo aquí vamos a solucionar el tema. A ver, vamos a regresar en la parte final de esta conversación para que nos cuentes cómo terminó esa reunión con Celso Ortega, qué pasó después y por qué estás de regreso. Nos cuentas al volver. Gracias, Norma Otilia Hernández. Regresamos. Gracias. La mañana en punto, para concluir, Norma Otilia Hernández, lo que nos dice la exalcaldesa de Chilpancingo es, bueno, sí, tuve una reunión con Celso Ortega, el líder de los Ardillos, en Quechultenango. Alguien me sugirió que estaba ahí en el restaurante, que era el momento de sentarme a platicar con él para intentar detener la violencia que en ese momento se estaba generando en el municipio. ¿No llegaste a ningún acuerdo con él? ¿No es lo que buscabas? ¿O cuál era la intención? Lo único que puedo decir es que yo nunca busqué un acuerdo criminal.
Lo que sí busqué era un acuerdo que beneficiara a la comunidad en tema social, ¿no? Lo que siempre hacemos los presidentes. Siempre es muy común este tipo de protestas y obviamente yo iba dispuesta a revisar si era un tema de justicia social para poder resolverlo. Cuando te fuiste y tú supongo le dijiste, oye, ya bájenle, está ardiendo el municipio, están matando a mucha gente, ¿tú le pediste algo? No, por supuesto, yo le cuestioné y él me dijo, no depende de nosotros no estamos haciendo esto que está sucediendo y obviamente nosotros siempre coadyuvamos con la seguridad, pues cuidando estas localidades. ¿Cómo terminó? Pues creo que ahí están los videos, una plática amena, lo comentaba, platicamos del tema de seguridad de ahí, platicamos otros temas que no competen a mi área, platicamos temas políticos, trató de platicar un poco tema personal, pero obviamente no lo evadí porque pues no lo conozco, como vas a estar platicando cosas que... No lo volviste a ver. Y de ahí nunca jamás lo volví a ver, hasta que salió el video, ¿no? Cuando saliste de la reunión, ¿cuál fue tu sensación? No debía haberme reunido con él, no gané nada, ¿qué pensaste cuando te fuiste? Lo único, creo que la sensación fue en ese momento decir, lo que está sucediendo es un tema en otro ámbito, obviamente, que no dependía de mí. ¿Y qué hice? Pues obviamente traté de generar, obviamente dentro de la mesa de seguridad, que nosotros hacíamos todos los días junto con mi secretaria, pues hacer lo que nos tocaba hacer, coadyuvar desde la prevención del delito, desde la política pública, obviamente, y apoyar a la estrategia de seguridad que traía la mesa de seguridad. Cuando te dice Celso Ortega, oye, concesiones, transporte, mercados, carne, etcétera, y tú dices, esto le compete a la gobernadora, ¿la buscas? ¿A Evelyn Salgado? Bueno, en ese sentido, no exactamente platicamos el tema, creo que todos siempre estos temas se instauraban. O sea, esto que me platicaste a mí, ¿se lo platicaste a ella? No recuerdo, creo que le mandé un escrito, de lo que estaba sucediendo en el tema de seguridad. Nunca tuvimos la oportunidad de platicarlo muy aterrizadamente, pero sí ponerlo en la mesa de seguridad. O sea, tú le dijiste, yo consentí esa reunión, me lo sugirieron y yo me senté por voluntad propia para tratar de entender el fenómeno. Es que en realidad después de que se rompe el diálogo con la autoridad estatal y federal, a mí me busca la autoridad estatal en temas de seguridad, van a mi ayuntamiento y me dicen, usted conoce a la gente, usted vaya y ayúdenos y resuelva. O sea, había como una presión también muy fuerte, como diciendo, no están haciendo nada. Y yo les dije, en un momento dado, ¿por qué me están, por qué no me lo comentaron antes? Para evitar toda esta situación. ¿Esta presión la recibiste después de la reunión o antes de la reunión? Antes. Entonces, ¿el gobierno estatal y federal te reclamaban a ti? No, principalmente el estatal, obviamente, en ese momento. ¿Te reclamaban a ti la falta de resultados? No, pero yo decía, bueno, es que este tema no nos comentaron cómo poder coadyuvar, y obviamente cuando ya estaban los problemas, ya estaban retenidos, ya estaba esta circunstancia, es cuando yo entro, ¿no? Tú cedes a ir a esa reunión. Y pero ya lo cedo, pues viendo que ya no había otra situación para que la gente pudiera salir, entrar, el tema del multihomicidio, del tema de los distribuidores de pollo, el tema de los asesinatos de los transportistas, el incendio, era caótico esos días. Entonces, cuando tú vas a la reunión, después de la presión del gobierno estatal, regresas, le informas a la gobernadora Evelyn Salgado, ¿te responde? No, ya no, lo único que creo que me hace es invitarme a una reunión en el tema de seguridad. Obviamente ahí se trató, se habló de eso, lo que estamos comentando. Obviamente estos temas son temas que ya son añejos, o sea, es un tema que se ha venido dando desde hace más de 10 años, este tipo de pugnas entre los grupos delictivos, y obviamente lo que a nosotros nos interesaba era pues coadyuvar para que pues evitar estos conflictos, ¿no? Pacificar principalmente. Pero nunca hablaron respecto de la reunión, o sea, se lo dijiste y nunca lo comentaron y no recibiste ningún apoyo. No, fíjate que después, quiero entonces avanzar en el tema del video. Cuando sale un año después, pues ya yo busco a distintas autoridades y ya no tuve pues comunicación. Ninguna respuesta, o sea, buscaste a la gobernadora y nada.
Así es. Entiendo que fuiste con el fiscal general de la República, con Alejandro Gertz Manero. Bueno, fuimos a la fiscalía, obviamente, como cualquier ciudadano, y en este sentido, pues me recibieron, fui como entrevistada, estuve ahí todo el día. Y les contaste cerca de 2 días, tal cual. todo lo que estoy aquí comentando, obviamente se los conté, lo único que les decía, no hay pacto, obviamente ellos, a ver, el tema, no hay pacto, lo que se platicó fue esto, yo nunca fui a hacer un trato delincuencial, yo fui a hacer un trato que beneficiara a la comunidad, si eso era un tema que dependía de mí, que temas de calles, temas, no sé, de agua, etcétera, que dependiera de mí y que yo pudiera resolver en el momento, ¿no? Como presidenta municipal y como administradora de los recursos públicos. ¿Qué te dijo el fiscal cuando le dijiste, oye, me sugirieron, me senté, era esta persona, tal? Bueno, no quiero decirte que yo tuve varios encuentros, ¿no? Con el fiscal del estado, con las autoridades de aquí, y se planteó esto, siempre creo que hubo la disposición por mi parte, toda la disposición de las personas que me acompañaron, las mandaron a comparecer, y después de su asesinato del fiscal del estado que sucede en la capital, se atrae el expediente aquí en la Ciudad de México. ¿Qué te dijo Mario Delgado, entonces dirigente de Morena? No, nunca tuvimos ya ningún contacto. ¿Nunca lo viste? Nunca lo vi, pues obviamente ¿Sí después le informaste? de lo que sucedió, pues yo les los he comentado, pues vivimos cosas muy fuertes, decía, de tema personal, de familiar, y pues por supuesto también este tema de que como un veto, ¿no? Entonces ya nadie en ese momento, pues no tuve ningún acercamiento ni con nadie del partido. Oye, Norma Otilia, si no hubieras tenido esta reunión, que supongo que Celso Ortega la estaba buscando, ¿tu destino pudiera haber sido la de Alejandro Arcos, por ejemplo? Cuando me pongo a pensar esto, considero, y viendo que son más de 30 asesinatos en estos 3 años en temas políticos, claro que lo pienso. Pienso que pudo haber sido Norma Otilia, y imagínate, un presidente de la capital, y obviamente yo vivir el poder, hoy la política para nosotros es un campo minado, que no sabes que en cada paso que das es una bomba de tiempo que te revienta, ¿no? Ceder, dialogar o la muerte en muchas ocasiones para los alcaldes. Así es, hoy en día creo que hacer política es muy complicado, principalmente en el municipio. Sin embargo, yo por eso estoy contenta, que ya no estoy en la política, regreso a la ciudadanía, a la comunidad, a mi organización. Pero eso digo yo porque comparto los ideales, comparto obviamente los principios. Yo vengo de un movimiento social y obviamente me siento identificada. Si hicieras la campaña para la gubernatura en 2027 y la gente te dijera, oye, Norma Otilia, pero si tú fuiste la que se reunió con el Ardillo, ¿qué les contestarías? Yo creo que la gente no se le engaña. Quienes vivimos en Guerrero saben la situación que guarda algunas regiones del estado, como es la capital. Yo lo único que siempre les voy a decir, yo no pacté, si no hubiera salido el video, yo no pacté y nunca puse en riesgo los recursos de la administración. Yo no pacté, si hubiera pactado no hubiera estado los resultados. Ahí está, nunca había habido ingresos, por ejemplo, del rastro. No hay un antecedente. Tuve el primer lugar en transparencia a nivel estatal, a nivel nacional del 44 subí al 12. Tuve primer lugar en certificación, certifiqué todos mis policías. Nunca en la historia había tanto aumento de ingreso propio. Siempre por lo regular es un 3-4% conforme a la inflación. En mi caso fue el 190%. Trabajamos de verdad escrupulosamente, pero también no traje un club de Toby. Traje a gente que verdaderamente se pusiera la camiseta del trabajo profundo que íbamos a hacer en gobierno municipal. ¿Crees que te van a dejar pasar en la gobernatura de Guerrero que quiere Félix Salgado? Lo único que puedo comentar es que toda aspiración es legítima cuando se trabaja bien. En este momento estoy centrada principalmente en poder, creo,
limpiar mi imagen, porque esto, el ver a la gente de frente, el estar de frente diciéndole, yo no pacté, ahí están los resultados. Obviamente no cualquiera lo hace. Con las situaciones que nosotros vivimos ahí en el estado de Guerrero, yo lo único que puedo decir, si estoy en Morena, es porque coincido con todos los principios y valores. Ya lo que decida el senador es una situación personal. Creo que lo único que podemos coincidir es que tenemos que apoyar a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Oye, Norma Otilia, por último, ¿por qué mataron al alcalde de Chilpancingo, Arcos, en esta situación tan tremenda, donde deja la cabeza en el techo del coche, su cuerpo dentro? Dicen que porque no cedió a las presiones del grupo del crimen organizado, se te señalaba, etcétera. ¿Qué pasó? Pues hoy quiero comentarte que todo me señala, ¿no? Hasta por cualquier cosa, Norma Otilia ya está, y eso demuestra que el arraigo que tengo con la gente, que la gente ya no se la cree. Por respeto a su familia, yo quiero decirles que yo con Alejandro nos unía una gran amistad. Iniciamos juntos en el PRD, trabajamos juntos. Lo único que nos separaba era el partido. Él se quedó en el PRD, yo emigré a Morena. Yo considero que después de que él es presidente electo, y hubiese estado en este momento, hubiera sido un buen presidente. Regreso y nos despedimos, ¿sí? Gracias. Chilpancingo, Guerrero. Si fueras alcaldesa de nuevo, gobernadora de Guerrero, ¿te reunirías con este tipo de personas como Celso Ortega de nuevo? Bueno, lo único que te puedo decir, querida Azucena, es que estoy aquí porque creo que se me ha juzgado pues cruelmente, sin tener esta defensa de decir por qué nos reunimos, ¿no? En este sentido, yo lo he dicho, me reuní por pacificar y obviamente no me volvería a reunir. Creo que esta experiencia que yo tuve es una experiencia que a lo mejor no lo dicen los alcaldes, pero la vivimos todos los días. Creo que hoy lo que queremos es que nos arropen, que trabajemos verdaderamente en coordinación y que obviamente ya salgamos de estas estadísticas de ahorita en estos 3 años, cerca de 40 políticos dentro de candidatos, presidentes, que han muerto, ¿no? Por no ceder a las presiones. Entonces, creo que esto que estoy diciendo es verdad. Nunca hubo pacto. Si hubiese habido pacto, yo creo que nunca hubiese salido ese video, no hubiese yo desplazado a mi familia, no hubiese metido esto, se hubiese hecho tan mediático y obviamente, pues aquí estoy dando la cara y espero que esta experiencia, más allá de, yo lo decía, no busco una candidatura y creo que hoy lo que busco es regresar pues mi dignidad, mi honorabilidad, mi lucha y el hecho de estar aquí desde la ciudadanía, lo he manifestado, es mi mejor versión. El poder trabajar desde el activismo me hace sentir viva, de que estoy aportando por esta transformación en la cual he luchado del lado de pues nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador, y hoy con la primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Y decir, bueno, pues no se justifica el pactar con criminales, pero los alcaldes y alcaldesas son el eslabón más débil, como los policías municipales. Un alcalde, una alcaldesa a veces trabaja con su enemigo, los policías infiltrados, ¿no? O algún secretario o algún funcionario. Entonces, y tú bueno, lo sabes. Si estás... Así es, sí, no, pues claro. En algunos casos sí, en muchos de los casos no, pero pues estás ahí en el filo de la navaja todo el tiempo, y si no hay un apoyo institucional, pues las cosas suceden como se sucedieron en tu caso. Norma Otilia, muchas gracias por estar aquí y por el tiempo. Pues muchas gracias a toda tu audiencia y principalmente a ti por darme esta oportunidad de poder hablar pues cosas que a lo mejor muchas veces en ocasiones no las digas, ¿no? Pero creo que es una realidad que se puede reivindicar, o sea, y que podemos trabajar juntos, ¿no? Desde hoy en este caso sin cargos, sin puestos, yo desde la ciudadanía, y hoy que me han restituido mis derechos partidistas vamos a trabajar lo triple. Tú decías al principio fue fortuito, no sé quién era, tal, todo parecía mal, no había lógica, ahora tiene cierta lógica. Entonces, gracias. Muchísimas gracias. Confianza. Gracias, buen día, son las 8:18, martes 8 de abril.